Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro webinar SARAS, herramienta clave para la gestión de riesgos para las instituciones financieras de Ecuador. Mi nombre es Priscila Tapanta y formo parte de comunicación. El día de hoy les voy a presentar a nuestras participantes, a nuestras panelistas, que son expertas en finanzas. Le damos la bienvenida a Claudia y a Yesenia. Claudia es administradora de empresas y abogada, especialista corporativa, tiene una vasta experiencia en el campo de microfinanzas y también en el desarrollo e implementación de proyectos de impacto social y ambiental. Actualmente es consultora internacional y está brindando apoyo a las instituciones finanzas sostenibles, ASG y también SARAS. También les presento a nuestra panelista Yesenia Naranjo. Ella es ingeniera ambiental y también en el cumplimiento de la normativa y regulación ambiental a nivel nacional, y actualmente desempeña el cargo de consultora en Yaku Solutions, especialmente en la implementación de SARAS en las instituciones. Me presento la agenda que tendremos el día de hoy. Tendremos por parte de Claudia la introducción a SARAS, los temas socioambientales de las instituciones financieras, también un marco conceptual de SARAS, el marco regulatorio SARAS que es solidaria y SARAS para microfinanzas de la teoría y la práctica. Y también tendremos una demostración de la herramienta. Estamos abiertos a todas las preguntas. Tendremos una sección en la que ustedes pueden utilizar el chat y enviar todas sus respuestas a todas sus inquietudes. Bienvenida, Claudia, y damos inicio a este webinar. Gracias, Prisi, y buenos días a todos. Un gusto poder compartir este espacio. Gracias a todos los presentes, los asistentes, para poder hablar de este tema que creo es muy importante, no solamente para las instituciones, para los países, dado que en Latinoamérica todo el tema de lo que es los riesgos ambientales y sociales cada vez va cobrando mayor relevancia. Esto viene, por supuesto, también de los inversores que hacen que podamos introducirnos en este tema, y los que trabajamos muchos años en microfinanzas y con finanzas verdes, microfinanzas verdes, sabemos también que para completar un óptimo desarrollo de un producto financiero verde es también importante considerar estas cuestiones, y que hoy, por supuesto, afectan también a nuestra cartera de créditos. Vamos a comenzar entonces. Hemos visto la agenda y, como lo decía Priscila, tenemos abierto al final un espacio para poder escuchar sus comentarios, sus dudas o sus consultas. La siguiente, por favor. Y comenzaremos hablando acerca de la visión institucional de SARAS. Cuando hablamos de SARAS, creemos que es importante que la institución, toda institución financiera, pueda tener una visión completa del SARAS. Esto significa que nosotros debamos introducirnos a partir que debe adecuarse de una forma totalmente customizada, personalizada a cada institución. Entonces, es importante el grado también de involucramiento que la institución, desde los niveles de gobierno corporativo, pueda tener un conocimiento e involucramiento. ¿Para qué? También para esto poder dimensionar la implementación a partir de la norma, por supuesto, que tenemos en cada país, y en este caso la que vamos a analizar, la norma del Ecuador, que podamos ver el contexto, cómo nosotros la implementamos, hasta qué nivel también va este tema de la implementación, y también hasta dónde nosotros podemos tomar ciertas decisiones operativas para la implementación de SARAS. Por eso sí recomendamos, y es importante, tener esta visión institucional desde el nivel jerárquico de gobierno corporativo, de directorio, comité de riesgos, para realmente involucrarse y poder hacer que esto se integre dentro del tema operativo de la organización, pero con un conocimiento claro del alcance que tiene este sistema. La siguiente, por favor. A partir de esto vemos que también es importante, la siguiente, por favor, Prisci o Jessie. Es importante que nosotros consideremos estos diferentes niveles de implementación. ¿Y por qué hablamos de diferentes niveles? Porque efectivamente cuando hablamos de gobierno corporativo, aprobamos políticas, procedimientos, tenemos ciertas carteras de las actividades que se ven afectadas por estas cuestiones ambientales y sociales. Cuando ya nos vamos a un tema más operativo, tendremos que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo incorporar todo este proceso dentro de nuestra toma de decisiones diaria, qué aspectos tendrán que considerarse en el proceso de evaluación, cómo tal vez igual incorporamos estas cuestiones a través de preguntas, prácticas ambientales y sociales. Y es así que desde el nivel estratégico, el conocer el marco conceptual, las herramientas que hoy se dan de gestión para todo este sistema, porque el sistema efectivamente incluye políticas, procedimientos, que son las normas, pero también el cómo nosotros analizamos el tema de nuestra cartera y específicamente ese crédito. Muchas veces cuando hablamos de este tema me preguntan justamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros llevar el SARAS, que podría ser un modelo tal vez
muy ambicioso a esa pequeña operación que yo tengo con mi cliente productor agropecuario, ¿no? Cómo yo llevo todo esto para poder hacer ese análisis y comprender el marco en realidad de la llegada que tenga y analizar estas cuestiones ambientales y sociales en esa pequeña operación. Es que realmente afecta, por eso precisamente es importante tener este nivel estratégico, el nivel operativo, tenerlo por lo menos mapeado. La siguiente, por favor. Y para poder justamente tener este alcance, veremos justamente las cuestiones ambientales y sociales, ¿no? Y cuando hablamos de cuestiones ambientales y sociales, desde mi experiencia es importante también hablar de lo que son los riesgos globales. Vemos aquí el reporte del World Economic Forum del año 2021, cuando vemos los riesgos en evolución y en desarrollo que afectan directamente a la economía, ¿no? A la economía mundial. Ya no estamos hablando solamente de un aspecto que puede ser normativo, un aspecto que afecta a ciertas instituciones, sino ya al sistema financiero y, por supuesto, a la economía. Si vemos ahí en esta evolución de los riesgos desde el año 2012, vemos que los riesgos que tienen que ver justamente con temas ambientales, que están pintados de verde, han ido, por supuesto, en progreso y en evolución. Comienza, va creciendo efectivamente, y cuando ya vemos el año 2021 de los riesgos en evolución que afectan de mayor manera a la economía, 4 de ellos ya tienen que ver directamente con temas ambientales. Tienen que ver con temas de pérdida de biodiversidad, tienen que ver con la acción humana, con acciones relativas al clima y también con temas, por ejemplo, de lluvias extremas. Entonces, vemos ahí que el impacto, obviamente, a medida que han ido pasando los años, es mayor y en temas económicos. Si pensamos en la reciente pandemia que hemos vivido, que aún todavía estamos pasando una etapa, no sé si final de esta crisis sanitaria y pintadas de rojo, tienen un efecto de 1 frente a 7. Entonces, en lo que se ve hacia adelante, 4 veces más podría ser de fuerte el impacto de temas ambientales y climáticos dentro de todos los aspectos económicos. Entonces, creo que es un tema que ya no solamente está sobre la mesa, sino es un tema que desde los diferentes roles y frentes que tenemos como inversores, como cooperativas, como instituciones de microfinanzas, como evaluadores, calificadores, debemos tomarlo e integrarlo más. Y este aspecto se ratifica en la última versión del informe, donde justamente vemos ya el reporte del World Economic Forum del año 2022, donde se identifican los riesgos a nivel global más severos que se van a poder ver en la economía los próximos 10 años. Y ahí vemos que identificados, y 5 de ellos tienen que ver con cuestiones definitivamente climáticas y medioambientales. Es decir, que el efecto no por alarmarnos, pero pensar que si la pandemia nos ha llevado, ¿no es cierto?, a todo un tema de reactivación económica, de el tema del pago de los créditos, afectando las actividades de nuestros clientes, van a tener un impacto muchísimo mayor. Entonces, esto ha venido en progreso, estos riesgos globales en los últimos años, analizados en estos informes grandes. Entonces, creo que venimos desde el nivel macro, económico, la economía mundial, a obviamente ver el sistema financiero y el sistema financiero en nuestros países y, por supuesto, las normas que se van ya adecuando en cada país, incorporando en Latinoamérica, sobre todo, todos estos políticas, reglamentos y sociales y la administración de los mismos. La siguiente, por favor. Cuando tenemos entonces esta mirada ya de lo que son los riesgos ambientales, de lo que son los riesgos ambientales, los riesgos sociales también que están ahí incorporados dentro de las láminas que hemos visto previamente, para mí es importante que hablemos de las cuestiones socioambientales, ¿no? Justamente cuáles son esas actividades, cuáles son estas cuestiones socioambientales de créditos y, por supuesto, de la actividad de nuestros clientes. Y cuando hablamos de las cuestiones socioambientales en las instituciones financieras, vemos que estas consisten en realidad en cambios, ¿no? Cambios temporales o permanentes debido generalmente a actividades humanas, en el caso de las cuestiones ambientales, porque sabemos que mucha de la crisis climática que vivimos hoy en día es efectivamente por la afectación de las actividades humanas y estas provocan impactos reversibles o irreversibles dentro de lo que es la biodiversidad y nuestro planeta. Y las cuestiones sociales pueden surgir en el lugar de las operaciones donde un cliente, un destinatario de nuestras inversiones debe repercutir en las comunidades que rodean esta actividad de nuestros clientes. Es por eso que hablamos de ambas cuestiones ambientales y sociales. Algunos ejemplos también de cuestiones, por ejemplo, ambientales, tienen que ver con emisiones al aire de ciertas partículas contaminantes, calidad del aire, conservación del agua, manejo en la agricultura, manejo de residuos, que sería manejo en realidad de todo lo que tiene que ver con generalmente el trabajo y las condiciones laborales. Las condiciones laborales desde que un dependiente pueda tener todas las condiciones laborales que la ley nos da, así como también aspectos de salud, seguridad de asentamientos, adquisiciones de tierras, pueblos indígenas y patrimonio cultural. Por eso cuando hablamos del tema de cuestiones sociales, decíamos sobre las comunidades o el área donde se está realizando cierta actividad productiva. La siguiente, por favor.
Y es así que el sistema financiero evidentemente está directamente actividades y los sectores económicos con los que nos relacionamos. En esto hay una especial red que se da a través de los créditos, que tiene que ver con de los bancos corporativos, hasta llegar a las instituciones que trabajan mucho más de cerca con las comunidades y con nuestros clientes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las microfinanzas y también con lo que son las inversiones verdes. Y es ahí que en esta relación directa entre sistema financiero y riesgos también considerados financieros, estos impactos ambientales y sociales ya venían también teniendo cierta relevancia, ¿no? Cuando consideramos dentro de los riesgos financieros, por ejemplo, este tipo de riesgos que pueden tener que ver con riesgos reputacionales, crediticios, riesgos de mercado, pero que sí venían ya teniendo cierto impacto en temas, por ejemplo, ambientales y también en temas sociales. Por ejemplo, cuando hablamos de el riesgo reputacional, ¿no? Cuando una institución financiera puede estar expuesta también a la posible publicidad negativa, por ejemplo, por financiamiento de algún, utilizamos, por ejemplo, listas de exclusiones, ¿no? El no financiar cierto tipo de actividades que puedan ser altamente contaminantes al medio ambiente. Sin embargo, puede existir algún tipo de, en algún sector, un cliente que pudiera tener una actividad que contamine, por ejemplo, el agua de la comunidad o en los últimos años con instituciones de microfinanzas y que han tenido este tipo tal vez de denuncias donde podía estar existiendo esto. Y por supuesto afecta a la institución en temas reputacionales, al ser la institución, no es la única que los financia, pero sí puede tener este tipo de impacto. Entonces, estas cuestiones ya se vienen viendo durante estos años. Cuando hablamos, por ejemplo, de riesgo crediticio, ¿no? Una institución de pago del crédito y vemos que un cliente podría, por ejemplo, por cuestiones ambientales y sociales, que no esté cumpliendo con ciertas normas ambientales o que se pueda ver afectado por una sanción, una multa, una detención de su actividad, podría no generar el repago. Obviamente, cuando hablamos, por ejemplo, de estos temas y de licencias ambientales, hablamos generalmente de proyectos de mayoría, la banca tradicional. Sin embargo, sabemos que todo este tipo de normativa viene, evidentemente, desde los grandes proyectos de los multilaterales, BIRCA, Banco Mundial, etcétera, pero que están en este momento siendo llevados ya a nuestras actividades. Entonces, creo que ahí lo importante es ver dónde toca un poco las actividades de nuestros clientes y los riesgos que pueden ser también susceptibles de este efecto. Si hablamos, por ejemplo, también en el riesgo de mercado, ¿no? Cuando una institución puede, por ejemplo, tener cierto tipo de garantía, igual problemas ambientales, sociales de algún tipo. El riesgo de responsabilidad civil, en este caso, ejecutar y que puedan verse comprometidos. Todos estos riesgos que tienen que ver con temas definitivamente financieros, tienen que ver directamente con los temas netamente financieros, se consideran como riesgos no financieros, directa en lo que es nuestra cartera de créditos. La siguiente, por favor. Ambientales y sociales que ya los hemos venido gestionando desde nuestras instituciones y por supuesto también los clientes que ya vienen haciendo el trabajo derivan de cuestiones ambientales y sociales relacionadas directamente con las operaciones de nuestros clientes o destinatarios de nuestras inversiones, de la operación, ayuda a que las instituciones podamos nosotros identificar qué aspectos pueden afectar a la mayoría tal vez de nuestros clientes en una zona determinada, un producto específico, una cartera y esta exposición global que nosotros podemos tener a lo Vamos a ver ahora un poco el tema del marco conceptual, ¿no? Yo les decía qué importante es que conozcamos de decisión el marco conceptual de SARAS, ¿no? De dónde viene todo este diseño de lo que es el sistema de administraciones, podemos también, por supuesto, viendo y ver hasta dónde obviamente efectos. Y es así que los riesgos ambientales y sociales inherentes efectivamente a una transacción, a una operación de crédito, que están directamente relacionadas, por ejemplo, con la inversión, es decir, desde el monto del crédito, tienen que ver con el sector industrial que estamos financiando y tienen muchas veces también que ver con el contexto geográfico. Los verdes identificamos el contexto geográfico, la ubicación geográfica, porque sabemos que la propiedad aledaña es diferente por temas de agua, de clima, etc. Riesgos también ambientales y sociales. Las inversiones sobre que pueden estar afectando a la operación y puede ir adoptando ciertas medidas necesarias o buenas prácticas para mitigar estos riesgos. Por ejemplo, en el uso de ciertos elementos contaminantes, en el tema de producción, de utilizar ciertos, por ejemplo, plaguicidas, riesgo para la actividad, en este caso agropecuaria, que es donde generalmente en lo que son microfinanzas. Y es así que para dar este marco conceptual, en este sentido, es que muchas de las instituciones a nivel mundial, ¿no es cierto?, ya han ido avanzando en la creación justamente de un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, lo que hoy llamamos el SARAS, ¿no?, que incorpora ajustamientos para identificar, gestionar y monitorear estos potenciales riesgos de nuestra cartera de créditos.
Pero, ¿cuáles son estos estándares que vienen efectivamente y que han sido implementados hace ya muchos años desde todas las salvaguardas ambientales y sociales que tiene el BIDINVEST, que tiene la CAF, que tiene el Banco Mundial, porque ellos fueron los primeros ya a nivel del sistema financiero, hoy de las microfinanzas, ¿no? Y creo que estos tres estándares son importantes conocerlos, mencionarlos, porque también las normas en cada país se basan en estos estándares. Cuando analizamos, por ejemplo, también la norma en un país, cuando se emite en un país, tenemos que ver estos estándares local, ¿no? La normativa local ambiental y social que puede afectar a nuestra cartera. Y uno de los estándares, de los primeros estándares que se trabajó a nivel Latinoamérica fue justamente los principios del Ecuador. Los principios del Ecuador que surgieron justamente en este país el año siguiente, ¿no? ¿Para qué? Para que las instituciones tengan un estándar mínimo de debida diligencia para apoyar la toma de decisiones responsables de riesgo por parte de las instituciones financieras. Actualmente los principios del Ecuador continúan vigentes como marco referencial y son 114 instituciones en 37 países aproximadamente que han incluido dentro de sus políticas y procedimientos todo lo que tiene que ver con los principios del Ecuador que daban justamente estos análisis de debida diligencia en lo que tiene que ver con cuestiones ambientales y sociales. En segundo lugar, vienen las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social de la IFC o la Corporación Financiera Internacional, que es parte del Banco Mundial. Estas normas, que en el caso del Ecuador están también mencionadas, entonces tiene que ver un poco con justamente las normas para poder categorizar lo que son las microfinanzas para ver la magnitud de los posibles riesgos ambientales y sociales. Estas normas tienen una norma madre, podríamos decir, que justamente nos da el proceso, el objetivo de para qué y por qué nosotros incorporar este análisis de riesgos e impactos socioambientales dentro de nuestra cartera y cada una de las normas que tienen que ver, por ejemplo, con cumplir con la normativa del país en temas laborales, tiene que ver que asegurar el cliente, por ejemplo, que tenga nuestra afectación a las comunidades cercanas, etcétera. Y en una lámina siguiente vamos a ver ese detalle de estas normas. En un tema más actual, tenemos los principios de banca responsable de las Naciones Unidas, con conocer qué aspectos igual de desempeño sobre sostenibilidad, y hablando más de sostenibilidad ambiental y social, nos llevan, por ejemplo, a considerar a los cuales los bancos se pueden adherir para seguir tener un informe al respecto, y son ya muchos los países en Latinoamérica que están adheridos a los principios de banca responsable, que siguen estos compromisos y estos lineamientos. Es decir, que a todos los niveles puedan adecuar también al trabajo. Aquí tenemos justamente las 8 normas de lo que es el IFC o las normas de desempeño sobre sostenibilidad ambiental y social. Como les comentaba, la norma 1, que es la norma que se considera la madre, que es la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, que nos da este parámetro general para evaluar cada una de las normas siguientes. La segunda, que tiene que ver con un tema social, trabajo y condiciones laborales, la prevención del trabajo infantil, el cumplir con las normas laborales de cada país. La tercera, que tiene que ver con la eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación. La cuarta, con salud y seguridad de la comunidad. Cada una de estas normas tiene, ¿no es cierto?, todo un contexto, un marco conceptual y también todos aquellos aspectos que se consideraban, en todo caso, esto en proyectos obviamente mucho más grandes cuando se financian, por ejemplo, proyectos industriales, represas, carreteras, etcétera, pero que van cada vez adaptándose más y adecuándose a lo que nosotros vemos en microfinanzas. La quinta norma tiene que ver con la adquisición de tierras y reasentamientos involuntarios y que estos no se vean afectados por este tipo de proyectos. La sexta, con la conservación de la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos naturales. La séptima, con justamente pueblos indígenas y el proteger todo esto que tiene que ver con el patrimonio. Y la octava, el patrimonio cultural. Todas estas normas entonces constituyen también parte de este marco conceptual para lo que es el SARAS. La siguiente, por favor. Y a partir de esto ya hablamos de un sistema, ¿no? De un sistema de administración de riesgos ambientales basado en todos estos conceptos, donde podemos ver que a través de este sistema y la ejecución de este sistema, la implementación de este sistema dentro de nuestra institución, de la institución financiera, podemos mejorar nuestro entendimiento de cómo los riesgos ambientales y sociales asociados a cada transacción financiera, a cada operación de crédito, pueden incluirse en este proceso de toma de decisiones para proceder a la aprobación de un crédito. El sistema se basa, por supuesto, en políticas ambientales y sociales que la institución tiene que desarrollar y depende también, por supuesto, de la capacidad de gestión que tenga la organización, del análisis de cartera que tengamos, de los sectores que financia, como decía, tiene que ver con el sector que financiamos, tiene que ver con contexto geográfico y con muchos otros aspectos. El SARAS también incluye funciones y responsabilidades asignadas al personal a cargo de llevar a cabo estas operaciones. La siguiente, por favor.
Y aquí tenemos un gráfico ya de cómo veríamos igual el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales desde la aplicación de una serie de procedimientos, ¿no? El analizar las transacciones, el clasificar las transacciones en función del riesgo ambiental y social que podamos identificar, el aplicar la debida diligencia ambiental y social y hacer un seguimiento del desempeño ambiental y social del cliente posterior a la identificación de un posible riesgo. ¿Esto qué significa? El promover las buenas prácticas ambientales y sociales para nuestros clientes. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver un poco más a detalle el marco normativo en el Ecuador, que es el tema central de nuestra conversación de hoy, que es justamente esta norma de control para la administración del riesgo ambiental y social en las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda en el Ecuador, emitida el 9 de mayo del año 2022. Esta norma efectivamente está basada también en estos estándares internacionales, aplica las buenas prácticas, son varios los países en Latinoamérica que ya tienen un marco normativo SARAS, tal vez en diferentes niveles, que por ejemplo tocan el sistema financiero, la banca más corporativa, van ya viendo temas de microfinanzas, temas de pequeñas y medianas empresas, pero ya son muchos los países que están incorporando esta norma dentro de lo que es el sistema financiero. La siguiente, por favor. Y aquí vemos que el marco normativo de SARAS está considerado bajo algunos artículos de la Constitución de la República del Ecuador, por supuesto. Está propuesta a la norma por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, donde se exponen las consideraciones que tiene el Estado para promover el desarrollo sostenible, ¿no? Vemos que cuando consideramos estos aspectos que tienen que ver, obviamente, con el objetivo mayor del desarrollo sostenible, de poder utilizar todo lo que tenemos hoy en nuestro planeta, pero sin afectar todo lo que sea dejemos para las generaciones futuras, no dejar a nadie atrás, cumplir con la reducción de la pobreza, la reducción, por supuesto, de la contaminación, temperatura de la tierra, etcétera, son objetivos mayores de desarrollo sostenible. Entonces, esta norma que viene de este marco también de país, donde aplica en este caso y promueve el desarrollo sostenible justamente en las cooperativas de ahorro y crédito y asociaciones dentro de lo que es el Ecuador. Estos cuatro ámbitos justamente tocan, por ejemplo, en la sección 1, el ámbito y objeto, ¿no? El ámbito y objeto, con su permiso, voy a unos minutos, por favor, quitar el video para que no me afecte el internet. Gracias. Por ejemplo, el ámbito y el objeto de aplicación, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con el marco normativo de SARAS, que en este caso aplica, por supuesto, a las cooperativas de ahorro y crédito, a las asociaciones, habla también de una participación en el segmento de microcrédito, donde las operaciones, el número de operaciones o volumen sea superior al 20% con respecto al portafolio de créditos que tiene la institución. También en el objeto nos habla de establecer las disposiciones para poder observar que las entidades puedan gestionar el riesgo ambiental y social en función de la actividad económica del beneficiario final, socio o cliente. También aquí nos hablan de lo que es el proceso de debida diligencia. La sección 2 nos habla de algunas definiciones importantes que las voy a tocar en la lámina siguiente, que son importantes porque nos dan referencia, uno, del marco conceptual que hemos revisado, y dos, de algunos conceptos también que son importantes relacionar con lo que es el SARAS. En la sección 3 nos habla ya de lo que es el sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, desde lo que tiene que ver con la descripción de los elementos básicos de un SARAS, ¿no? La política de administración de riesgos ambientales y sociales, la definición de funciones y responsabilidades que se deben tener dentro de la organización, el manual de procedimientos y también un informe de gestión. Un informe de gestión donde cada institución en el Ecuador deberá producir este informe describiendo un poco la implementación que ha tenido desde los niveles de gobierno corporativo, la implementación que está haciendo del SARAS dentro de la organización y poder reportar anualmente toda esta incorporación y sobre todo los resultados del análisis que vaya a tener. Y en la sección 4 ya vemos lo que es control y seguimiento, ¿no? El control y seguimiento que viene justamente a partir de la superintendencia, donde se pueda ir evaluando cómo la institución ha ido incorporando, pero sobre todo también viendo cómo se está haciendo este análisis a través de reportes de información, lo que se difunde también a través de los informes anuales organizacionales que tiene cada institución, y también, por supuesto, ver que esto esté cumpliendo con toda la normativa emitida en el Ecuador. La siguiente, por favor. Estas definiciones importantes que son parte de esta norma en el país
creo que sí es importante considerarlas, ¿no? Algunas definiciones que están relacionadas justamente con lo que tiene que ver con finanzas sostenibles, con finanzas verdes. Aquí se considera, por ejemplo, las definiciones de factores ESG, ¿no? Los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que hoy vemos que son factores y estrategias prácticas, nos dice la norma, que incorporan estos tres factores en la decisión de tomas de inversión y propiedad con miras a minimizar estos riesgos. Es decir, las finanzas sostenibles hoy buscan justamente eso, ¿no? El poder incorporar dentro de la toma de decisiones de las instituciones los factores ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Para qué? Para poder incluir estos riesgos, poderlos también cuantificar, mitigar y en su momento también ser sostenibles en el tiempo como organizaciones. También se nos habla en la norma del Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme, el CIU, como una estructura, ¿no?, jerárquica que clasifica las actividades, este código que es internacional, que es utilizado en muchos países, por ejemplo, para clasificar las actividades, por supuesto, económicas de nuestros clientes, y nos da una serie de categorías y subcategorías y clasifica a través de códigos, ¿no?, alfabéticos y otros alfanuméricos el tipo de actividades que estamos viendo y el riesgo potencial que podría tener igual por la magnitud de la actividad. Aquí vemos, por ejemplo, que en la norma del Ecuador todas las actividades están clasificadas con un riesgo medio o con un riesgo alto, ¿no? No así con un riesgo, por ejemplo, bajo. ¿Esto qué significa también? Que cuando identificamos un riesgo medio o alto, sí la institución tiene que hacer algunas gestiones para que el cliente pueda mitigar estos riesgos y ver también esa implementación y adaptación en el tiempo. El tema de las finanzas climáticas, ¿no? Este financiamiento que se ha ido dando a nivel local, nacional, internacional, justamente para poder financiar estas acciones específicas, productos financieros que promuevan acciones de mitigación y adaptación efectivamente al cambio climático. Entonces ahí el analizar estas cuestiones ambientales y climáticas es también esencial y está directamente relacionado con lo que es el SARAS. Las finanzas sostenibles que ya les comentaba, las finanzas verdes que son más específicas, un financiamiento de inversiones que proporcionan beneficio ambiental en un contexto más amplio de desarrollo, es decir, de más amplio que las finanzas climáticas que están específicamente abocadas a cambio climático. En las finanzas verdes podemos ver todo lo que tiene que ver igual con aspectos de mitigación, como temas de energía, temas de agua, temas mucho más amplios. El SARAS con un concepto específico de lo que es ahí el sistema para la norma y el desarrollo sostenible como un fin mayor, ¿no? Como que todas estas actividades que están financiadas por nuestras instituciones puedan satisfacer las necesidades de nuestros clientes actuales, de la comunidad, en realidad, de todos los que habitamos el planeta, pero sin perjudicar la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer, por supuesto, sus propias necesidades. Creo que también es importante, por eso, considerar estas definiciones para entender el contexto global del SARAS y, por supuesto, que están, en este caso, en la norma del Ecuador. La siguiente, por favor. Aquí vemos de una forma igual ya uno de los aspectos que toca la norma, que son justamente los elementos básicos de un SARAS de acuerdo a la normativa nacional expuesta, ¿no? Tenemos ahí que para la política de administración de riesgos ambientales y sociales debemos considerar, por ejemplo, la aprobación a cargo del órgano superior de cada institución. En la definición de funciones y responsabilidades se hace una descripción de las funciones que debería justamente cumplir el Consejo de Administración de Vigilancia, también dentro de lo que son las gerencias, el área de auditoría, el comité de créditos, de riesgos, de administración integral del riesgo, el oficial SARAS, que así se lo conoce, esta persona que manejaría toda esta área, y también aquí diría yo el conocimiento y la capacitación que debe también tener el personal del área de riesgos y de créditos, por supuesto, que es quien implementa este tema de los riesgos ambientales y sociales en su identificación. Tenemos también ahí el manual de procedimientos SARAS que se dice debería tener una lista de exclusiones que muchas instituciones sí ya las usan, una metodología de categorización de la cartera para poder ver el riesgo, el proceso de categorización, el proceso de debida diligencia y cómo incorporar dentro de este proceso de toma de decisiones estos aspectos ambientales y sociales, el control y seguimiento que se tendría que hacer y también un aspecto de quejas y denuncias que podrían existir por la aplicación de alguna de estas prácticas. Y en el sistema de control y seguimiento, el reporte e información que se tiene de la organización en una primera etapa de la implementación de lo que son SARAS y posteriormente de los resultados que se puedan encontrar y posteriormente de lo que es ya la supervisión de lo que es en este caso la superintendencia.
La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de todo el marco conceptual, ha sido efectivamente implementado inicialmente por los organismos multilaterales, la banca comercial. Hablamos de cómo llevar todo esto a lo que son las microfinanzas, ¿no? Por definición, la exposición de una institución microfinanciera a estos riesgos ambientales y sociales se considera generalmente baja. Algunos documentos de la IFC nos dicen también justamente eso, ¿no? Dado que el desempeño social forma parte del mandato de las instituciones, sobre todo que trabajamos con microfinanzas, esta cercanía con el cliente, el conocer su actividad, el apoyar con asistencia técnica, hace evidentemente que el riesgo sea más bajo. Sin embargo, las actividades de las instituciones de microfinanzas pueden también abarcar otro aspecto, ¿no? Que las transacciones sean, por supuesto, mucho más pequeñas en temas de monto que frente a una institución, por ejemplo, bancaria. Entonces, conceptualmente se considera que son bajas, lo cual pero no significa que no tengan un impacto. Y como digo, en cada país también se tiene una visión. En este caso, tenemos que el riesgo en el Ecuador se establece como medio bajo, lo cual también establece que nosotros tengamos como instituciones que tomar ciertas acciones en la identificación de estos riesgos ambientales y sociales que tendrán que ver con el contexto geográfico, la ubicación de nuestras operaciones, la concentración de nuestra cartera y todo ese análisis que se debe hacer para justamente implementar un sistema. La siguiente, por favor. Y es así que justamente el sistema de gestión ambiental y social recomendado para una institución de microfinanzas cuenta con estos mismos componentes y elementos básicos, ¿no? El contar con una política ambiental y social donde podamos hacer desde una declaración del compromiso de la institución. Muchas instituciones ya tienen este compromiso, por ejemplo, con gestionar la parte ambiental, la gestión interna y externa. Tal vez les falte el tema de riesgos ambientales y sociales, pero es declarar este compromiso que tenemos con todos estos temas. Esto también hará que se lleve a un compromiso de no financiar ciertas actividades con listas de exclusiones que ya se van también trabajando. Posteriormente, el análisis de cada operación o transacción, ¿no? Donde la institución realiza este análisis, analiza la transacción para determinar y proceder, si va a proceder o no con ella y si es que los riesgos ambientales y sociales van a poder tener algún cierto impacto y el nivel de impacto que tengan dentro de la operación. Los riesgos de cada transacción también dependen de varios factores, ¿no? Relacionadas con cuestiones específicas como las que mencionaba, contexto geográfico, tipo de producto, magnitud de la operación, varios factores que hacen que cada análisis sea por eso también muy particular, depende la organización, depende el público meta que tiene y también el tipo de crédito. Y la debida diligencia ambiental y social que puede aplicarse a un proceso ambiental y social justamente para que ciertas transacciones con clientes o operaciones de sectores que puedan estar afectados con posibles riesgos se vayan tomando ciertas decisiones. Es así que yo diría que para llevar estas áreas a microfinanzas hay que pensar mucho en adaptar varios de estos criterios y procesos, porque si pensamos sobre todo en clientes de temas agrícolas y pecuarios, podemos identificar varios riesgos y el promover o identificar esto y hacer que se mitiguen nos lleva, por supuesto, a lo que son buenas prácticas ambientales y también sociales, ¿no? Si hablamos de temas de seguridad, por ejemplo, o ocupacional, o temas de uso de contaminantes, plaguicidas, en cualquier actividad productiva, va a hacer que nuestros clientes puedan tener mejores prácticas. Puede ser que el riesgo sea mínimo, pero sí estaríamos nosotros identificando y promoviendo estas buenas prácticas para nuestros clientes, pensando en un cliente promedio de una institución, de una cooperativa, una institución de microfinanzas, que puede ser un productor agropecuario, que puede ser un cliente del sector productivo, que tenga una pequeña microempresa y que genere alguno de estas afectaciones a temas ambientales o sociales, que creo que llegar con esta información y con un plan mínimo o básico de poder mitigar estos riesgos puede ser de beneficio para nuestro cliente final. La siguiente, por favor. Y aquí también vemos que también dentro de lo que es el sistema de administración y gestión de riesgos ambientales y sociales, deberá existir un plan de medidas correctivas, ¿no? Partiendo justamente de las conclusiones del proceso de debida diligencia y que identifiquemos algunas de estas medidas, podremos hacer este plan de mitigación para el corto plazo, que, como les decía, puede consistir en estas buenas prácticas para que nuestros clientes puedan a la larga mejorar esta su gestión y la institución pueda incorporar estas medidas, pueda darle seguimiento dentro de lo que hacemos nuestro seguimiento a los clientes de forma normal y también tener este seguimiento a lo que es el desempeño social y ambiental
de estas operaciones y que se cumpla, por supuesto, con las obligaciones que el cliente pueda comprometerse. Hemos visto varios casos y hay experiencias positivas, diría yo, en muchas instituciones donde este acercamiento con el cliente, por ejemplo, sobre todo en Crédito Verde, donde uno promueve las buenas prácticas, se da apoyo, asistencia técnica, ya es parte de esta gestión de riesgos ambientales y sociales. Entonces, creo que son muchas las organizaciones que ya lo vienen haciendo, es identificar, es ver en qué proporción, a qué cartera, qué tipo de clientes y se puede incorporar y adecuar a un adecuado plan y sistema de riesgos ambientales y sociales dentro de lo que son las microfinanzas, que es uno de los mayores cuestionamientos que se hace hoy. La siguiente, por favor. Y ahora sí, enseguida le doy paso a Prisi para justamente presentar lo que va a ser la parte del modelo Saras Yapu, que es el modelo que hemos desarrollado para que pueda mejor adecuarse a las instituciones a través de un diagnóstico y de una herramienta y que lo van a explicar a continuación. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por tu participación. Fue un contenido muy valioso para los participantes y doy paso a Yesenia Naranjo, quien nos hablará del modelo Saras de Yapu. Bienvenida, Yesenia. Buen día con todos. Gracias por su participación. A continuación, yo les voy a presentar acerca de cómo hemos estructurado el modelo de Saras, cuál es nuestro diagnóstico digitalizado, automatizado, el cual pueden utilizar mediante una herramienta o un dispositivo móvil y también mediante la web. Por favor, la siguiente. Perfecto. Bueno, nuestro modelo Saras desarrollado por Yapu tiene algunas características especiales. En primer lugar, el modelo se ha basado en varios estándares internacionales, ya que nuestro equipo ha revisado y estudiado la normativa internacional y ha desarrollado este modelo, el cual busca complementar la estrategia de cada institución que necesite implementar el sistema. Nuestro modelo también está totalmente alineado a la normativa legal del país, la normativa que recién fue emitida por la CEPS. Nuestro modelo ha sido desarrollado gracias a la experiencia adquirida por nuestro equipo, trabajando por varios años con microinstituciones financieras. Gracias a la adquisición de estas buenas prácticas por todos los años trabajados, ha podido desarrollar e implementar este modelo. Nosotros también hemos desarrollado un diagnóstico general previo a la implementación del modelo o del sistema ya Saras en la institución financiera. Este diagnóstico ha sido desarrollado y digitalizado en nuestra herramienta y lo vamos a presentar en uno de nuestros puntos finales. Por favor, la siguiente. Nuestro modelo también cabe destacar que ha sido diseñado a la medida, es decir, entre las instituciones que trabajen con nosotros no van a haber modelos iguales. Nuestro diseño del Saras se adapta a las necesidades y a la realidad de cada institución financiera. Adicionalmente, nuestro modelo está dirigido para que complemente la estrategia institucional, es decir, va de la mano con las políticas de riesgos, las políticas de crédito desarrolladas por cada institución financiera. La siguiente. Perfecto. A continuación, les voy a conversar brevemente acerca de cómo hemos desarrollado el diagnóstico Saras para tener una línea base del estado actual de la institución financiera antes de la implementación del Saras. Nosotros nos hemos basado en principalmente 10 estándares. El estándar número 1 habla o busca conocer acerca de información de la institución o de la organización, como es el tipo de organización, el tipo de productos que oferta, la cartera con la que cuenta la institución. En el estándar número 2, nosotros también buscamos conocer si es que la institución se pega a la normativa nacional ya que rige en el país, por ejemplo, la normativa emitida por la CEPS para Saras, el protocolo de finanzas verdes, los principios del Ecuador, entre otras normativas. En el estándar número 3, nosotros buscamos conocer si es que la institución ya ha desarrollado algo relacionado a la normativa internacional. Esto generalmente sucede cuando como institución financiera tenemos o trabajamos con multilaterales
estas instituciones nos solicitan desarrollar o implementar ya varias normativas internacionales. En el estándar número 4, revisamos también brevemente otros principios, otra normativa como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el estándar número 5, nosotros buscamos conocer si es que a nivel institucional ya existe alguna estructura que ayude el desarrollo del SARAS. Por ejemplo, buscamos conocer si es que ya hay un área destinada al análisis de estos riesgos ambientales y sociales, si es que hay un personal encargado del análisis, entre otros aspectos. En el estándar número 6, buscamos conocer si es que la institución ya tiene algo desarrollado en cuanto a normativa interna, como son, por ejemplo, listas de exclusiones. En el estándar número 7, también necesitamos recopilar información acerca de los requisitos operacionales para el desarrollo del SARAS en la institución financiera. En el estándar número 8, nosotros analizamos y levantamos información acerca de la composición actual de la cartera. En el estándar número 9, nosotros buscamos conocer si es que al momento la institución financiera ha desarrollado programas de capacitación acerca de temas relacionados a SARAS. En el estándar número 10, nosotros conocemos si es que la institución al momento ha desarrollado o piensa implementar algún proceso de comunicación o divulgación acerca de la normativa SARAS a nivel interno en la institución financiera. El siguiente, por favor. En el proceso que nosotros planteamos para implementar el sistema de riesgos ambientales y sociales en la institución financiera, nosotros tenemos brevemente unos pasos previos, los cuales son los siguientes. En primer lugar, tenemos la socialización del SARAS, es decir, socializar con la institución, con el personal de la institución, los temas relacionados a SARAS o la normativa relacionada a nivel nacional e internacional. En segundo lugar, nosotros diligenciamos la información en el diagnóstico, que lo vamos a ver brevemente también. Como tercer paso, tenemos la preparación de una oferta de acuerdo a las necesidades de la institución. A continuación, nosotros tenemos que realizar una discusión y posteriormente la legalización de los contratos. Finalmente, nosotros realizamos la preparación del cronograma y empezamos la implementación del modelo. Siguiente, por favor. Perfecto. A continuación voy a compartir mi pantalla para demostrar brevemente cómo se ingresa la información en el diagnóstico SARAS y posteriormente vamos a ver el resultado de este diagnóstico. La información que vamos a ver en pantalla no es información real, es simplemente información para este ejemplo de manera didáctica, ¿sí? Por favor, voy a empezar a compartir mi pantalla. Un segundo. Listo. Listo. Entonces, en la pantalla se puede visualizar cómo nosotros tenemos automatizado el proceso para diagnosticar a una institución financiera. Como hemos revisado previamente, nosotros tenemos el diagnóstico dividido en 10 estándares. El uso de esta herramienta es totalmente sencillo. La podemos utilizar en la web o la podemos utilizar mediante un dispositivo móvil. El objetivo es recopilar información acerca del estado actual de la institución para tener un punto de partida antes de implementar el SARAS en la institución financiera. Una vez ingresada la información en el diagnóstico, nosotros vamos a obtener un reporte, el cual lo vamos a visualizar inmediatamente. Este momento visualizamos en pantalla el reporte de la información ingresada en el diagnóstico. Como ustedes pueden ver, en el reporte se evidencia la información facilitada por la institución, información general en cada uno de los estándares, así como también tenemos un breve análisis del estado actual de la institución por cada uno de los estándares.
De esta manera nosotros podemos conocer el estado actual de la institución previo a la implementación del sistema en la institución financiera. Gracias al ingreso de información en cada uno de los estándares, podemos también conocer un nivel general de exposición. A continuación también voy a demostrar la automatización para el análisis de riesgos ambientales y sociales en una actividad económica. Voy a compartir nuevamente mi pantalla. Perfecto. En este caso, nosotros estamos analizando la actividad de floricultura. En el cuestionario nosotros podemos analizar la actividad en base a los impactos que puede generar a distintos factores ambientales, como es agua, suelo, aire, la generación de ruido, manejo de residuos, seguridad y salud ocupacional, y medidas que utiliza el cliente para reducir el riesgo que genera su actividad económica. Una vez ingresada la información en la herramienta, nosotros de igual manera vamos a obtener un reporte. En el reporte nosotros podemos visualizar el nivel de riesgo que genera esta actividad económica. Ahora vemos en pantalla, nuestro reporte se clasifica en dos secciones principales: los datos generales del cliente, los datos generales de la actividad económica y finalmente el análisis en base a la información recopilada en campo. El nivel de riesgo se ha clasificado en alto, medio y bajo, y para este análisis cabe destacar que se ha considerado la norma emitida por la CEPS. Perfecto. Muchas gracias. En caso de cualquier inquietud, de igual manera voy a estar al pendiente. Listo, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Yesenia, por sus intervenciones, por darnos esta información tanto de conceptos y presentarnos la herramienta. Quisiera, antes de culminar esta sesión, hacer una pregunta a las panelistas y quisiera saber cuáles son los primeros pasos para la implementación de SARAS en una institución. Gracias, Priscila, y a quien también nos hace la consulta, ¿no? Creo que los primeros pasos son, uno, sí, yo diría hacer ese diagnóstico, ¿no? Conocer dónde estamos como institución. Puede ser que ya estemos trabajando ciertos aspectos de los que hemos visto en función a la norma, identificar qué aspectos son prioritarios integrar. Y desde mi punto de vista, sí es también muy importante el tema de la capacitación, ¿no? De nuestro personal desde los niveles gerenciales hasta el nivel operativo, para poder entender y poder de mejor manera entre, digamos, un equipo consultor y la institución, desarrollar un sistema adecuado para mi institución. Bueno, veo que en el chat tenemos más preguntas. Una pregunta para Yesenia sería, ¿cuántas preguntas se hacen en el SARAS? Muchas gracias por la pregunta. Las preguntas que se realizan en la actividad económica para este análisis depende de la actividad que estemos analizando. En realidad, el ingresar la información en estos cuestionarios no toma más de 5 minutos porque las preguntas son bastante breves y sus respuestas también están al alcance de los clientes a los cuales los asesores realizan el levantamiento de información. Entonces,
Esto depende bastante de los clientes a los cuales la institución facilita los créditos o los productos. Estos cuestionarios también son diseñados a la medida de la institución. Entonces, el número exacto no lo manejamos de esa manera, ya que esto va diseñado a la institución, ¿sí? Gracias, Jessie. Y yo diría que sí, ahí complementando un poco en el tema de las preguntas, Prisi, sí, tiene que ver obviamente con la actividad, ¿no es cierto? Pero sí, no añadiría mucho más tiempo a lo que hace el asesor de créditos o cuando visita a un cliente, ¿no? Entonces, está contextualizado en ese aspecto. No sé si la siguiente pregunta, Prisi. Claro, una pregunta para finalizar sería, al final del reporte, ¿el cliente recibiría algunas recomendaciones para mejorar? Muy bien. Me iría a la previa, que hay una también que nos dice si quiero consultar si la herramienta solo categoriza o también incluye la parte de la evaluación y análisis de los riesgos. La herramienta, bueno, Yapu tiene desarrollada toda una plataforma, ¿no?, de evaluación en realidad de crédito. Lo ideal es que esta parte de la herramienta del SARAS viene a complementar la evaluación de crédito, pero sí hace evaluación y también análisis del riesgo. Entonces debería complementar si la institución, por ejemplo, ya tiene su proceso o podría adecuarse en un mismo proceso, pero sí la herramienta puede incluir ambos en el caso que la institución así lo necesite. Y en la última pregunta, justamente de reporte, si el cliente, ese es el fin principal, ¿no? Cuando nosotros identificamos que, por ejemplo, en este caso de floricultura, ¿no? Tenemos que nuestro cliente puede tener algunos aspectos a mitigar, a mejorar en temas, por ejemplo, de, no sé, uso de ciertos contaminantes, una práctica en la siembra, en la cosecha, etcétera. Entonces, lo que ahí la recomendación sería que la institución, o sea, la institución pueda, ¿no es cierto?, recomendar buenas prácticas. Eso iría a su pequeño plan de mitigación de posible riesgo y se dé el seguimiento a esto. La institución define igual si lo hace, por ejemplo, a través, ¿no es cierto?, de material formativo educativo, a través de tal vez algún tipo de asistencia técnica que ya hace la institución, pero esas recomendaciones son ese plan de mitigación de acciones que tendría que implementar el cliente, al que nosotros igual le daríamos seguimiento y con el cual estaríamos cumpliendo, uno, con el fin de lo que es el SARAS y también con la norma. Creo que esas son. Listo, muchas gracias por dar respuesta a estas preguntas, Claudia. Creo que recibimos información el día de hoy muy importante en cuanto a conceptos y también para conocer el modelo de SARAS que ofrece Yapu. Agradecemos la participación de todos los presentes y les compartimos en esta diapositiva la información de contacto de nuestra gerente general y esperamos que tengan un buen día y que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud pueden comunicarse con nosotros. Gracias, que tengan buen día. Gracias a todos.